Maravilloso es el Señor. Bendiciones en esta nueva mañana que nos regala el Señor, este nuevo martes que nos da el Todopoderoso para que podamos adorar y glorificar su nombre y una vez más disfrutar de su hermosa y maravillosa palabra. Espero en el Señor que al recibir mi saludo te encuentres bien y recibas mi abrazo, mi respeto, mi cariño y mi agradecimiento por una vez más permitirme compartir contigo la palabra del Señor que tanto bien nos hace. Continúo la reflexión comenzada en la mañana de ayer, bajo el tema firmes hasta el día de Cristo, basado en el capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, primeros 6 versos. Ayer estuve hablando de los primeros 3 versos que hablaban de firmes en identidad y en gratitud, y dije que la invitación del apóstol y de Dios a nuestra vida es mantenernos firmes en nuestra identidad, mantenernos firmes en comunión y mantenernos firmes en gratitud. Hoy quiero utilizar los versos 4 al 6 de ese primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses para hablar bajo el subtema firmes en propósito y esperanza. Y dice los versos 4 al 6 de la siguiente manera: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Firmes en propósito y esperanza. Fíjate que cuando estábamos mirando y la reflexión del día de ayer, habían palabras de agradecimiento del apóstol Pablo. Sin embargo, Pablo no solamente agradece, también él ora con gozo. Pablo hablábamos ayer de esa firmeza en gratitud, donde Pablo nos exhortaba a través del pasaje bíblico que habíamos compartido, que debíamos dar gracias a Dios. Y Pablo decía: me acuerdo de cada uno de vosotros y doy gracias a Dios. Pero Pablo ahora está diciéndonos en la mañana de hoy que también él oraba por sus hermanos con gozo. La mirada del apóstol Pablo estaba puesta en lo que Dios no solamente estaba haciendo en ese momento, sino también en lo que Dios haría más adelante. Porque en muchas ocasiones Pablo decía cuando escribía: no puedo estar presente. Pero Pablo confiaba plenamente en que Dios seguía obrando en la vida de sus hermanos. Esa debe ser la firmeza tuya y mía como parte de la iglesia del Señor. Así debe ser nuestra firmeza en nuestro servicio al Señor. Una fe que se sostiene basada en la confianza de la fidelidad de Dios. Pablo, el verso número 4, nos está exhortando a mantenernos firmes en la oración y el gozo. Siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros, decía el apóstol Pablo. La oración no es un deber, no debemos verla como una obligación, sino que debemos verla como un deleite, como algo sabroso, como algo delicioso, poder hablar con Dios. Se debe orar con gozo, no por obligación o porque no me queda otro remedio. El gozo que produce la oración no nace del resultado, si Dios me contesta o no lo que yo le estoy pidiendo. Recuerda que tú y yo no estamos llamados a servirle a Dios porque Él me dé lo que yo pido. Estamos llamados a servirle a Dios porque Él nos dio lo que ya tú y yo necesitábamos. Necesitábamos a Cristo, necesitábamos salvación. Así que nuestra oración no debe ser producto de esperar un resultado, sino que nuestra oración y el gozo de la oración deben ser producto de esa relación, de esa intimidad que desarrollamos con Dios a medida que hablamos con Él. Pablo le escribía a los romanos en el capítulo número 12 y verso 12 diciendo: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Pero esto es muy importante.
constantes en la oración, porque donde hay esperanza hay constancia, hay consistencia, hay seguimiento. La oración y el gozo caminan tomados de la mano uno del otro, porque uno sostiene al otro. La oración sostiene al gozo y el gozo sostiene la oración. Por eso el apóstol Pablo decía que debemos orar con gozo. La oración no solamente cambia, mi amado, no solamente cambia la circunstancia, no solamente cambia lo que estamos viviendo, también nos transforma a nosotros los que estamos llevando nuestra oración delante de la presencia del Señor. Hay un gozo grande cuando podemos interceder en la presencia del Señor, porque eso mantiene viva nuestra fe y da firmeza a nuestro corazón a la hora de servir a Dios. Por eso es que, mi amado, en esta invitación que el apóstol nos está haciendo a ser firmes en la oración y en el gozo, podemos en esta hora decir que el que ora con gozo no se rinde, porque sabe que cada oración abre camino a una nueva victoria. Yo no sé si tú puedes abrazar esa palabra en la mañana de hoy. Aquel que ora con gozo nunca se rinde, aunque no vea lo que está pidiendo de parte de Dios, aunque no pueda recibir la respuesta de lo que está pidiendo, porque aun cuando no la recibimos, seguimos orando con gozo, porque quizás Dios no me da lo que yo quiero, pero Dios me dará lo que yo necesito. Dios sabe lo que a mí me conviene. Por eso es que cuando oramos con gozo no nos rendimos, sino que confiamos en que esa oración abrirá el camino para una nueva victoria. Lo segundo que Pablo nos está diciendo en los versos leídos en esta mañana es: firmes en colaboración, colaborando los unos con los otros, comunión los unos con los otros. Decía el verso 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Mira qué dato interesante. Los filipenses no eran meros espectadores. No era gente que estaba sentada en las gradas, por decirlo así, observando lo que pasaba. Los filipenses eran colaboradores del Evangelio. Ellos participaban activamente del Evangelio, aun si estaban padeciendo por pruebas y dificultades. Cuando Pablo le escribe la carta a los Corintios en el capítulo número 3 y verso 9 de su primera carta, Pablo está diciendo: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. La obra de Dios, mi amado, la obra de Dios no se sostiene con gente que trabaja aislado. Y lo dije ayer y lo repito en la mañana de hoy. Tú y yo no podemos vivir aislados, separados del cuerpo, porque la obra del Señor no funciona cuando estamos divididos. Debemos vivir en unidad, en comunión, en coinonía los unos con los otros. Así que la obra del Señor no se sostiene cuando vivimos y trabajamos aislados, sino que funciona cuando nuestros corazones, nuestros talentos, nuestros deseos y nuestros anhelos se unen para trabajar todos juntos por una misma visión, por un mismo deseo, por un mismo anhelo, y sabiendo que trabajamos para Dios y para agradar a Dios. Esto no es asunto de cuánto podemos aguantar. Esto es que podamos tener en mente siempre que mientras más servimos, más firmes somos en el Señor. Cuando servimos los unos para con los otros, nuestra firmeza en Dios se hace más grande y podemos resistir las tormentas, y podemos resistir las dificultades, y podemos resistir el cansancio. ¿Por qué? Porque una iglesia firme no se rinde. Una iglesia firme se mantiene sirviendo. Una iglesia firme se mantiene participando los unos con los otros. Una iglesia firme se mantiene edificando. ¿Y sabe qué es firmeza? Firmeza
es seguir participando de este evangelio maravilloso sin desanimarnos ante los procesos y circunstancias que podamos experimentar en el camino. Servirle al Señor, mi amado, es un privilegio. Servirle al Señor es motivo de gozo. Cuando tú y yo le servimos al Señor y le servimos con gozo, con alegría, con firmeza, nuestra fe se fortalece. Es el servicio. Óyeme, mi amado, lo que el apóstol nos ha estado diciendo desde el día de ayer, es el servicio lo que nos fortalece. Y como alguien decía en una ocasión, y esto lo hemos escuchado en un sinnúmero de ocasiones, aquel pensamiento que se dijo una vez, que aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Por qué? Porque nosotros servimos a los demás y servimos los unos a los otros, y eso hace que nuestra fe se fortalezca y podamos ver cumplido el propósito de Dios en nuestra vida. Y es ahí donde llegamos al tercer punto que el apóstol nos presenta en el verso número 6. Firmes en esperanza, estando persuadido de esto, y esta es la parte más maravillosa, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En esta expresión del apóstol Pablo, ¿sabes algo? No hay duda. En esta expresión del apóstol Pablo no hay temor. Él está persuadido. ¿Y sabe qué significa? Que él está completamente convencido. Oh, gloria al Señor. Él está completamente convencido. Y tú debes abrazar esta palabra en esta mañana. Y debes creerla. De la misma manera en que el apóstol lo creía, tú y yo debemos abrazar esta palabra. Debemos estar completamente convencidos, como decía el apóstol Pablo, de que Dios no deja inconclusa, incompleta su obra. Lo que Dios inicia, Él lo sostiene y Él lo completa. Mira cómo lo decía el profeta Isaías en el capítulo 46 y verso 4. Hasta vuestra vejez, yo mismo, y hasta las canas os soportaré, porque yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré, dice el Señor. Dios no se retira. Dios no abandona lo que Él empezó. Mi amado, mi amada, la fidelidad de Dios no tiene fecha de expiración. Óyelo bien en esta mañana. Alabado sea el Señor. Óyelo bien en esta mañana. La fidelidad de Dios no tiene fecha de expiración. Dios no se retira de lo que Él ha comenzado. Y esa debe ser tu esperanza. Esa debe ser mi esperanza. Que nuestro carácter final, nuestra formación final, el producto final, si lo quieres ver de esa manera, el producto final, aleluya, está garantizado porque Dios completará, culminará lo que Él empezó siendo bueno desde un principio, desde un inicio. Él lo perfeccionará. Y eso es garantía de que Dios nunca deja inconclusa la obra de sus manos. ¿Qué nos ha dicho el Señor a lo largo de estos 2 días? Permíteme refrescar tu memoria. Debemos mantener nuestra identidad. Debemos mantener nuestra comunión. Debemos ser agradecidos. Debemos mantenernos firmes en la oración. Y esa oración debe ser con gozo. Debemos mantenernos en comunión, colaborando, participando los unos con los otros de este maravilloso evangelio que nos ha regalado el Señor. Y debemos vivir, mi amado, con esperanza, porque Dios nunca se abandona
de lo que Él empezó. La obra que Él empezó, Dios nunca la abandonará. Fue Dios el que te llamó. Fue Dios, oye, fue Dios el que te llamó. Y el Dios que te llamó no cambia de parecer cuando tú fallas. No cambia de parecer cuando yo fallo. Él completa lo que comenzó, porque su fidelidad no caduca. En esta mañana, recibe esta palabra. Recibe esta palabra en el nombre del Señor. Y recuerda lo siguiente: tu firmeza no viene ni proviene de tu fuerza. Tu firmeza viene de la certeza de que Dios no te dejará y que Dios nunca deja inconclusa la obra que Él ha comenzado. En esta mañana, Dios nos está diciendo: mantente firme hasta el día de Jesucristo. Lindo día. Bendiciones en el Señor.